decía justamente que es inevitable que yo tenga variabilidad en las propiedades de los materiales, y principalmente de las materias primas. Y como seguramente habrán visto, dice, los depósitos de rocas naturales, que son utilizadas como cantera para agregados triturados, en general no tienen propiedades homogéneas en todo su volumen. Si ustedes tienen una cantera y van y determinan las propiedades en alguna parte de esa cantera, no va a ser homogénea en toda esa cantera esas propiedades. Lo que ustedes van a determinar en general van a ser propiedades promedio. Y por otra parte, por ejemplo, la madera, al ser un producto natural, también presenta variación. Entonces, en general, cuando uno compra un tipo de madera, tiene que decir el tipo de madera y además de en qué zona, porque dependiendo de qué zona, en general va a tener ciertas propiedades. Como dijimos, acá tenemos el agregado grueso, que si uno mira con detalle, tiene diferentes formas, diferentes colores, y si uno ve con detalle la arena, los diferentes granos, también hay variación. Entonces, la variabilidad justamente se va a deber, por ejemplo, puede ser al proceso de elaboración, cómo elabora ese material que yo voy a utilizar, cómo lo voy a transportar y además cómo coloco ese material. Todo eso influye en sus propiedades finales. Entonces, el proceso de secado de la madera va a influir en sus propiedades finales. Y, por ejemplo, si yo voy a colocar un hormigón en un momento que hace mucho calor, también puede modificar sus propiedades finales, porque en el hormigón, que es una mezcla de agua, de agregado fino, agregado grueso, cementos y aditivos, al aumentar la temperatura también aumenta la evaporación del agua justamente dentro de esa masa. Cuando veamos hormigón específicamente, vamos a ver de qué forma influye la temperatura cuando yo estoy haciendo la colocación de ese hormigón. Y por otra parte, cuando yo hago un ensayo también, yo voy a tener una variación en los resultados. Y esa variabilidad va a depender del método que yo estoy determinando, por ejemplo, algún tipo de propiedad, el equipo que lo utilizo para determinar y de qué manera yo preparo y hago el muestreo, es decir, la toma de los ejemplares los cuales yo voy a ensayar. Y para todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el equipo que utilizo, cómo preparo, cómo tomo las muestras, en general van a estar las normas que vamos a ver luego a continuación. Es decir, influye el método, el equipo utilizado, cómo tomo las muestras, cómo preparo las muestras y además el operador que está haciendo justamente esas determinaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas probetas cilíndricas de hormigón, en las cuales, cuando yo lo llevo, por ejemplo, a un laboratorio para hacer el ensayo, influyo de qué manera yo hice el transporte de esos materiales, cómo voy a preparar la probeta para hacer el ensayo y también la experiencia o no del operador de ese equipamiento. Y en el equipo influye si es un equipo que está bien calibrado o no. En general, para hacer buenas determinaciones, obviamente este equipo tiene que estar calibrado. Entonces, ¿por qué yo hago ese muestreo y ensayo en general de los materiales que voy a utilizar? Justamente para tratar de que esa variabilidad de las propiedades sea mínima. Entonces, en este análisis son importantes analizar lo que es la precisión, es decir, qué variabilidad tengo en una serie de medidas, esa propiedad, con qué exactitud lo hago, es decir, si yo tuviese el valor real de esa medición,
cuánto se aparta o no del mismo. El sesgo, que es justamente una tendencia a un dado valor estimado en una u otra dirección de lo que es ese valor real. Y entonces acá uno puede ver algo que tiene alta precisión, bajo sesgo y alta exactitud, considerando que el valor real es el que está acá en el centro, que es el rojo. En cambio, en este caso, fíjense, tenemos alta precisión, porque están todos juntitos acá, alto sesgo, o sea, no tengo, fíjense, no van en una y otra dirección, más o menos están uniformemente, y baja exactitud. ¿Por qué? Porque está lejos de lo que es el valor central. Por otra parte, acá tengo baja precisión, baja exactitud, baja exactitud porque están bastante dispersos, también bajo sesgo porque más o menos están distribuidos homogéneamente alrededor de este valor central, pero tengo baja exactitud, es decir, no es como en este caso que están todos en la parte central. Y en este caso, ¿qué voy a tener? Baja precisión, altos sesgos, están todos de este lado, no están todos distribuidos uniformemente, y también tengo baja exactitud, están lejos de lo que es el valor real, que es el que estaría acá en el centro. Entonces, yo voy a tener que hacer un muestreo. Y cuando voy a hacer un muestreo, ¿yo qué hago? Muchas veces yo tengo una pila de piedra y yo quiero determinar alguna propiedad. Yo no puedo determinar de toda esa montaña de piedra cuál la propiedad. Yo lo que voy a hacer es tomar muestras y a partir de esas muestras voy a estimar las propiedades de esa población. Entonces, voy a tomar las muestras de un lote para hacer una estimación de una dada propiedad. Entonces, la selección de esa muestra obviamente tiene que ser aleatoria, de tal forma que sea representativa de toda la población que yo voy a tener. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una pila de agregados gruesos de piedra y yo quiero determinar una propiedad, yo debería tomar muestras de la parte superior, de la parte media, la parte inferior, las tendría que tratar de combinar para tratar de que ciertos efectos de gravedad se minimicen. ¿Por qué? Cuando el camión va armando esa pila, por ejemplo, muchas veces las piedras más gruesas por gravedad se van a quedar en la parte inferior y las más, digamos, las más chicas a lo mejor se quedan en la parte superior. Y además, cuando yo tomo esas muestras, la parte superior, inferior y media, la tendría que tratar de combinar de tal forma que sea representativa justamente de mi población. Acá tenemos este caso, y fíjense, acá tengo un operador que justamente está tomando muestras de esa pila. Todo esto de la toma de muestras de agregados está especificado en una norma. ¿Cuántos kilos tengo que tomar? ¿Cómo lo tengo que tomar? Después, ¿cómo tengo que mezclar? Entonces, fíjense, en la medición justamente de la variabilidad de estos materiales, en la muestra uno toma la media aritmética muestral. Y otra de las cosas importantes es la desviación estándar muestral. Bueno, esto seguramente todos lo vieron en la parte de estadística, donde XY es el resultado de cada medición y el E es el tamaño de la muestra. Y fíjense que me dice que justamente esta media aritmética es una medida de la tendencia central de un conjunto de resultados. Y lo otro, que es la desviación estándar, me da una medida de la dispersión justamente de esos datos. Entonces, tanto esta media aritmética como la desviación estándar muestral sirven, como dijimos, para un estimador de la media aritmética y la desviación estándar poblacional. Es decir, yo lo que tomé son muestras y los valores que yo obtuve muchas veces con una media aritmética y esa desviación estándar es de la muestra, no de toda mi población.
Pero sin embargo, yo lo utilizo para estimar cuánto sería el valor de la media aritmética y de la desviación estándar poblacional. Entonces, si yo tengo una muestra y tengo una población, yo digo, bueno, la media aritmética muestral es estimador de la media aritmética poblacional y la desviación estándar muestral es un estimador de la desviación estándar poblacional. Muy bien, donde siempre, bueno, n es el tamaño de la muestra. Voy a hacer una corrección porque acá tenía que colocar n minúscula y coloqué n mayúscula, pero bueno. Corregiré. Bueno, este era uno el n de la población y otro el n de la muestra, discúlpenme. Por otra parte, fíjense, en general, muchas de las propiedades de los materiales tienen un comportamiento que se puede describir adecuadamente con la función de distribución gaussiana. En que, fíjense, esta es la función, acá este es 1 sobre ¿quién? La desviación estándar, la raíz de 2pi, acá es e elevado a este exponente, ¿sí? Donde cuando yo hago esta descripción, digamos, de la función en función de x, ¿qué me queda? Que digamos, el mu, que es la media de la media de la población, sería este valor, y si yo tomo mu menos sigma, estaría de este lado, y mu más sigma de este lado, justamente porque es una función que es simétrica alrededor de la media. Y el área bajo la curva es justamente que la probabilidad de que se produzca un dado suceso. Entonces, en el caso de la función de distribución gaussiana, si uno quiere la probabilidad que algo se produzca entre la media y más menos la desviación estándar, fíjense, una desviación estándar a un lado y al otro lado, eso me va a dar una probabilidad del 68,3%. Ahora, si yo tomo dos desviaciones estándar, o sea, voy de acá hasta acá, toda esta área bajo la curva me va a dar del 95,5%. Es decir, que si yo tomo un valor y digamos, el intervalo que tomo alrededor es de 2 sigma, yo voy a tener una probabilidad del 95,5%. Y en el caso de 3 sigma, ya la probabilidad me da de ¿quién? De 99,7%. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos 20 probetas de hormigón, cuya media es 25 megapascales. La media, cuando me dicen la media 25 megapascales, es el resultado de un ensayo de compresión. Pero digamos, eso es lo que me dice, 25 megapascales y la desviación típica me dicen que son 3 megapascales. Entonces, me dice que esto ocurre el 95,5% de las veces. Entonces, la verdadera media de la población, es decir, yo quiero saber entre qué intervalos se va a encontrar justamente los valores de esa medición. Entonces, ¿cómo haría para determinar en qué intervalo yo voy a encontrar los valores con un 95,5% de confianza o 95,5% de las veces? Chicos. Sí, profe. La media es 25. Me dice la desviación típica a 3 megapascales. Entonces, ¿qué intervalo yo tengo que tomar alrededor, cuyo centro va a ser 25? ¿Para qué? Para que si yo tomo este intervalo, el 95% de las veces que yo vea el valor de esa determinación, caiga dentro de ese intervalo.
Más o menos 31 megapascales puede ser, profesor. 31 es 25 más menos, ¿se acuerdan que era 2 veces Sí, la desviación estándar? ¿Sí o claro. no? Entonces, pues no se ve. Pero si ustedes colocan 25 más menos que Ah, 2 por 3 son 6, acá sí colocan es mu, que es 25, más menos 2 por quién, por 3. Entonces, fíjense que me va a decir que vas 25 más menos 6, ¿qué? Megapascales. Entonces, el intervalo está bien que diga 31, pero va a ser 31 por arriba. sí, Pero va a 22 estar, por abajo. por abajo va a estar en quién? En 19. 19, Entonces, sí. si yo tengo un intervalo, digamos, tomo un intervalo que está entre 19 y 31 megapascales, yo sé que con una confianza del 95%, 95,5%, digamos, la mayor parte de las mediciones van a caer dentro justamente de ese intervalo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Esto vieron? ¿En Sí, probabilidades y profe. estadísticas? ¿Sí? Sí, Bien. profesora. Bueno, entonces es fácil. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la distribución gaussiana, ¿sí? Cuando ustedes estaban en probabilidad estadística, ¿qué hacían? Un cambio de variable, ¿sí o no? Para pasar de una función gaussiana, que estaba centrada en la media mu, con este cambio de variable, ¿a qué pasaban? A una distribución de qué tipo? Normal. Normal. ¿Y la distribución normal en qué estaba centrada? Entre 0 y 1. O sea, en una media de 1. Estaba centrada, en lugar de ahora de mu que tenemos, está centrada en 0. Es decir, de esta distribución gaussiana centrada en mu, pasamos con este cambio de variable a una distribución normal centrada en 0. Bien. Entonces, fíjense, cuando ustedes querían calcular la probabilidad de encontrar para esta variable que nosotros tenemos acá, z, que sea menor de 1,65, fíjense, si queríamos calcular esta probabilidad, que z sea menor que 1,65, me daba que era de que una probabilidad del 5%, porque el área acá bajo la curva era de quién, de 0,05, ¿sí? Multiplicado por 100 me da el 5%. Perfecto. En este caso, fíjense, ¿qué significaba? Que mi z tenía que valer 0, menos 1,65 y que mi x, ahora, si yo despejo de acá, x, ¿qué me queda? X por 1,65, el sigma pasa para acá, y después tengo el mu también acá, ¿sí? Yo lo que estoy tratando es de despejar el x. ¿Queda claro como dice? Entonces, usando estimadores, porque esto es cuando yo conozco la población, yo en realidad, yo dije, bueno, yo no conozco la población, pero sí conozco lo que es en el caso de una muestra, y yo voy a usar estos estimadores que son el X medio y la desviación estándar. Y en el caso de que yo quiero que la probabilidad de encontrar usted Z sea menor de 1,28, si uno hace todas las cuentas, el área acá bajo la curva es 0,01, y eso me da una probabilidad de ¿quién? Del 10%. Y lo mismo hago en este caso, despejo el x de esta ecuación, llego a esta, y fíjense, usando los estimadores, llego a exactamente lo mismo que acá. Solamente que en lugar de 1,65 me aparece ¿quién? 1,28. ¿Hasta acá todo bien, chicos? Sí, profesor. Bien. Entonces ustedes me dirán, ¿y para qué tanto lío con la gaussiana? ¿Para qué me sirve? Vamos a ver un ejemplo.
Supongamos que nosotros tenemos una planta elaboradora de hormigón, que se sabe que las desviaciones estándar de ese proceso productivo son 3 megapascales. Y se necesita elaborar hormigón con una resistencia de 25 megapascales de diseño, con una probabilidad del 5% que no tenga ese valor mínimo. Es decir, que solamente si yo ensayo un montón de probetas, solamente el 5% de esas probetas no tenga el valor mínimo de 25 megapascales. Entonces la pregunta es, pero yo tengo que elaborar un hormigón que cumpla esto, que me dicen que solamente el 5% de todo lo que elabora tenga una resistencia menor que 25 megapascales. Ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia con la cual yo tengo que elaborar el hormigón? A ver, había alguien en sala de espera, parece. No, no hay nadie en sala de espera. Que digamos es un problema real. Entonces, fíjense, el valor de resistencia de elaboración del hormigón es aquel que va a tener un valor medio. Fíjense, si yo miro acá, teníamos esto en esta distribución acá, el 1,65 era de qué? De aquellos que la probabilidad era de encontrar de quién, con Z menor que 1,65 sea del 5%. Entonces, si yo miro acá, yo digo, bueno, yo quiero en realidad saber este valor promedio. Es decir, ¿con qué valor yo tendría que elaborar mi hormigón de tal forma que me cumpla todo esto? Entonces, para determinarlo, voy a tener que sacar este X medio, y este valor lo voy a pasar para el otro lado. Y entonces, ¿qué me queda? Que el valor medio de la resistencia que yo voy a tener que elaborar va a tener que venir dada por esta expresión, que es X más 1,65 por S. Y entonces, fíjense, si este valor X, que es el que a mí me dicen que yo, el 5% nada más que tiene que, no puede tener ese valor mínimo, reemplazo acá por los 25 megapascales, esto por esto, y me va a dar que el valor promedio con lo cual yo tengo que elaborar justamente ese hormigón. Entonces, ¿qué significa? Que si yo elaboro un hormigón con una media de casi 30 megapascales, me estoy asegurando de que si yo veo todas las muestras, probablemente acá va a estar los 20, o sea, no probablemente, acá van a estar los 25 megapascales, y con lo cual yo me aseguro que solamente acá un 5% no cumpla esto. Entonces, esto es algo que pasa justamente, que tiene que tenerse en cuenta en las plantas elaboradoras de hormigón. Cuando ustedes vean hormigón, y lo van a ver con detalle con el ingeniero Villalba, van a ver si este valor es lo que pide la norma en la actualidad, es del 5% o es del 10%. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, se los dejo para que lo vayan digiriendo. Después a lo mejor yo coloque algún ejercicio relacionado con esto, pero la idea justamente es que traten de hacerlo, traten de pensarlo, porque son cosas que se utilizan últimamente justamente con hormigón. Roberto, ¿estás? Sí, Alicia.
No sé si querés hacer un comentario con respecto a esto. Sí, nada más que el 5% era de la norma antigua, de la CIRSOC 82, y en esta norma nueva del 2005, bueno, nueva ya no es tan nueva, ya es del 10%, que cambiaría nada más que ese valor. Estos son valores reglamentarios, ahora dentro de un ratito con la profesora van a ver lo que es normas y reglamentos, y ahí van a ver que estos valores están dados por el reglamento, o sea que son de cumplimiento obligatorio. Es más que nada eso, pero esto lo vamos a ver seguramente bastante más adelante. Se hacen ensayos, lo van a ver con el ingeniero Vargas, con algunos prácticos, y después con ensayo seguramente lo van a ver conmigo. Perfecto, entonces. Gracias. Bueno. Entonces, fíjense. Entonces, justamente el control que yo tengo que realizar en esos procesos de fabricación de los materiales y de esos y de sus propiedades requiere la realización de estos ensayos, cuyos resultados uno tiene que hacer una evaluación estadística de los mismos. Ese control que nos permite reducir la variabilidad de los materiales, detectar si el material está siendo utilizado fuera de la especificación, realizar la toma de decisiones en base a esos datos y proporcionar un registro permanente de la calidad del material que uno está utilizando. Entonces acá simplemente hay, por ejemplo, cómo se hace el control del valor de la resistencia de la compresión a hormigón. Acá hay un artículo que si ustedes quieren pueden bajarlo y pueden verlo, un artículo bastante interesante. Entonces, fíjense, dijimos que tenemos que hacer ensayos. Entonces, ¿qué es un ensayo? Es todo examen que uno tiene que hacer para comprobar las propiedades de un dado material o producto. Es decir, tengo que determinar esas características. Tengo que verificar o controlar el comportamiento que tiene, si cumple o no cumple. Estudiar, por ejemplo, un nuevo material, aquellos aspectos que no son conocidos, determinar sus constantes físicas. Y bueno, acá solamente tenemos, y se los paso rápidamente, cómo se clasifican estos ensayos. Hay algunos que son de control, de investigación, científicos, nosotros vamos a ver algunos ensayos de control, otras para determinar propiedades, otras, dependiendo del lugar, se pueden hacer en la obra y otras solo en el laboratorio, y otras en las cuales se destruye el material que se está estudiando y otros en los cuales no se destruye, que son los ensayos no destructivos. Entonces, está también, digamos, qué equipamiento uno tiene que utilizar. Entonces, hay equipamiento que requieren que se haga un esfuerzo mecánico, otro que se enfríe, que se caliente, otros se les da un impulso eléctrico. A veces, yo tengo dispositivos que permiten registrar justamente ese efecto que tiene, si hay deformación, variación de peso, temperatura, resistencia eléctrica. Y después tenemos cómo se clasifican justamente los equipamientos que yo necesito para hacer un dado ensayo. Algunas veces necesito máquinas en general para ensayos mecánicos, equipos son ya para determinar estructuras macroscópicas o microscópicas. Bueno, en general lo que voy a tener son máquinas y equipos, que los vamos a ir viendo en las diferentes ensayos que uno tiene. Fíjense, acá está una máquina de ensayos universal, acá tenemos un aparato de BICAP que se utiliza para el cemento, este se utiliza para varios materiales, y acá un equipo de granulometría que se utiliza para los agregados, para la piedra, para la arena. Entonces, ¿un ensayo para qué me sirve? Para verificar, para estudiar, para determinar, y para qué lo realizo, con qué, dónde, cómo, es tomando la muestra, qué tipo de tamaño va a tener, cómo voy a conservar la muestra, cómo la voy a preparar, cómo voy a realizar el ensayo y qué análisis de resultados. Es decir, el cómo lo voy a hacer me lo va a decir quién.
una norma. Entonces, las normas, ¿qué son? En general una actividad que lo que tiene por objeto es justamente establecer disposiciones frente a usos comunes y demás, con el fin justamente de ordenar, de hacer un ordenamiento óptimo, ya puede ser político, tecnológico o económico. Y en general esto es ISO, que es el Comité Internacional de Normas. Entonces, en la Argentina, quien se encarga justamente de establecer todo el tipo de normas que se utilizan para la realización de los ensayos es el Instituto Argentino de Normalización, que fue fundado en 1935 y fue el primer organismo de normalización en Latinoamérica. Y representa a la Argentina justamente frente a diferentes organismos internacionales. En la Dirección de Normalización hay un comité de normas y a su vez se subdivide en diferentes áreas de interés. A nosotros, por ejemplo, nos puede interesar la parte de construcciones, principalmente. Entonces, la norma justamente es un documento donde se establecen, se dan especificaciones, directrices, de forma de asegurar que justamente esos materiales o productos sean adecuadas para la finalidad con la cual fue prevista. Bueno, acá esta es la definición que da de norma justamente el Instituto de Racionalización Argentina, de Comité de Normas de Argentina, discúlpenme. Entonces, ahora, una norma, ¿cómo se hace? Tiene que haber unanimidad, mayoría, ¿quiénes intervienen? En general intervienen todos los sectores interesados. Por ejemplo, cuando se hacen normas relacionadas con ingeniería civil y se convoca a los colegios de ingenieros de todo el país, a asociaciones, y además, por ejemplo, a los fabricantes, obviamente, de ese determinado producto. Y no necesariamente se logra la unanimidad, sino que lo que se trata de llegar es a un consenso. En general, voy a tener diferentes normas que lo que hacen es especificar, simplificar, y que dan justamente las posibilidades que tiene el productor y las necesidades que hay el usuario, tratan de ¿qué? De armonizar este tipo de cosas. Me van quedando poco tiempo, voy a pasar un poquito más rápido esto. Esto lo pueden leer, cuáles son los objetivos de las normas, cómo se clasifican las normas, y después ustedes, cuando veamos alguna norma, vamos a ver dentro de cuál de esta clasificación estamos viendo. En general, una norma tiene diferentes partes. En general, hay una parte preliminar, después la parte normativa, una parte general, los aspectos técnicos y aspectos suplementarios. Todos estos aspectos están contemplados en la mayor parte de las normas. Bueno, pasamos esto. En cuanto a IRAM, por ejemplo, ellos tienen plan de estudios de normas. Y en el Comité de Construcciones para el año 2020, que acá está el libro, que si entran a IRAM lo van a encontrar, justamente este comité releva, por ejemplo, las necesidades de normalización tanto en el ámbito nacional como para digamos, estimar los recursos para atender las necesidades, establecer las prioridades de trabajo y los objetivos a alcanzar. Establece políticas y estrategias, coordina los planes de estudio y supervisa la labor de los organismos encargados de la aplicación de normas. En el año 2020, están todas estas normas en estudio y todas estas que están acá abajo por estudiar. Las normas son algo que constantemente se están haciendo revisiones y modificaciones.
Bueno, vamos a pasar esto. Ahora, nosotros vimos qué es una norma. Ahora, ¿qué es un reglamento técnico? En un reglamento entre un reglamento técnico y una norma, la diferencia es cumplirla. Sin embargo, un reglamento técnico sí es necesario cumplirlo. Las normas son voluntarias. Los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio. Y por eso, esta reglamentación técnica son únicamente responsabilidad del gobierno, mientras las normas pueden ser desarrolladas por diferentes sectores. Un ejemplo del reglamento es el reglamento CIRSOC 201, que lo vamos a ver ya a partir de la clase que viene, algunos de los aspectos, que es el reglamento argentino de estructuras de hormigón, que tiene una vigencia legal a partir del año 2013, y por ejemplo hay otro que es, por ejemplo, el reglamento argentino de estructura de madera del año 2016. Entonces, hay toda una parte de